Siempre que hablemos de un sistema de control, necesitaremos un punto de partida, el cual, bajo mi consideración, consiste en la representación de los mismos. No se puede hablar de un sistema de control por medio de diferentes técnicas que existan si no se sabe de antemano qué es lo que se va a controlar o si no se tiene representado el sistema a controlar en cuestión. La forma de representar un sistema de control el cual se compone de diferentes partes es en su forma más básica por medio de la representación en diagramas de bloques. Los diagramas de bloques no son más que bloques que describen componentes o partes importantes del funcionamiento que son claves en el proceso a controlar. Generalmente cuando hablamos de sistemas de control hablamos de una referencia. Una referencia, también llamada consigna, es aquella respuesta o aquel objetivo que queramos que cumpla nuestro sistema de control. Para el caso, por ejemplo, de un sistema de control en el cual se controle temperatura, una referencia puede ser decirle a nuestro sistema de control que mantenga una temperatura constante. Otro componente importante será el controlador. El controlador básicamente recogerá una señal que es el error. ¿El error entre qué? El error entre lo que nosotros deseamos y lo que está sucediendo actualmente. Para el caso de la temperatura, si queremos una temperatura constante de, por ejemplo, 20 grados, pero resulta que estamos midiendo esa temperatura y tenemos 25, va a existir una señal de error. Esa señal de error irá al controlador, que por medio pues, de la representación en diagrama de bloques lo vemos aquí, y con base en ese error y en una estrategia de control que más adelante veremos las diferentes formas que hay, apropiada, podremos obtener una señal de control de la misma forma, la más adecuada, para que este error que se compone de nuestra referencia y de lo que estamos midiendo actualmente disminuya a cero. Esta señal de control irá a nuestra planta. La planta es finalmente aquello que nosotros estamos controlando, puede ser nuestro sistema como tal. Esta planta se compone o puede ser representada por medio de diferentes formas. Las dos formas más comunes son por medio de una función de transferencia y un espacio de estados. El espacio de estados es un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen las diferentes dinámicas de nuestro sistema. Para el caso de la temperatura de un sistema donde se pretenda controlar temperatura, muy probablemente esa ecuación diferencial va a tener relacionada en algún punto nuestra variable temperatura. De mismo modo, esa ecuación diferencial deberá tener o deberá contar con alguna entrada que pues, nosotros en ocasiones llamamos un actuador o una entrada, que es la que va a recibir la señal del controlador y es la que finalmente va a actuar sobre nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos controlar la temperatura, muy probablemente nuestra señal de control esté asociada a algún voltaje que, pues, para el caso de quienes hayan escuchado de esto antes, pueda ir aplicado sobre algo que se conoce como una celda Peltier, que ayuda a producir mayor o menor temperatura en función de un voltaje. Este es entonces el esquema básico para representar un sistema de control y se conoce como un sistema de control en lazo cerrado o un sistema de control realimentado. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros decimos que estamos realimentando una señal, estamos diciendo que en alguna parte de nuestro proceso, las decisiones, que en este caso están representadas por el controlador, dependerán de nuestra salida. En este caso, el lazo de realimentación lo compone esta línea. Para el mismo caso de la temperatura, estamos diciendo entonces que estamos midiendo la temperatura o nuestra salida de la planta y la estamos comparando, la estamos considerando al momento de diseñar nuestro controlador.